un recorte adicional de gastos, alrededor de 52 millones de dólares, que incluyen la reducción salarial de aquellos salarios superiores a 5 salarios mínimos en un 10%, y aquellos que refieren un salario mayor a 10 salarios mínimos, 20%, más cortes de horas extras, combustible y una serie de ítems que se están cortando en el presupuesto de manera temporal para ser transferidos al fondo de emergencia que va a financiar los gastos de salud de este momento. También el presidente ha instruido por nota a las binacionales que durante 3 meses que dure los 3 meses que duren esta situación de emergencia, de manera temporal, tomen las medidas necesarias para que ningún funcionario de las binacionales gane más que 37 millones guaraníes, que es el salario del presidente, y dentro de ese escenario que ellos vayan reacomodando su estructura salarial por el tiempo que dure esta emergencia, y mientras se hable, por otro lado, de la reforma estructural que planteó el vicepresidente. Eso se está comunicando hoy, y eso se va a ver que se cumpla de manera inmediata, ¿verdad? Esas son las 2 novedades con respecto a la situación que les quería adelantar y con respecto a lo que había señalado el vicepresidente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confrontados. Hoy vamos a hablar de un tema que ha confrontado a la ciudadanía por un lado y a las autoridades del Poder Ejecutivo principalmente. Más que una confrontación, fue una interpelación que inició tímidamente en redes sociales y fue tomando cada vez más cuerpo hasta que se llegó a esta decisión, la determinación del Poder Ejecutivo de tomar esta decisión de manera temporal, decía el ministro de Hacienda más temprano, por 3 meses, de recortar el salario público o los privilegios, como decían los usuarios en redes sociales, hacia un sector del funcionariado público que ha ganado sistemáticamente mucho dinero y principalmente muchas regalías. Esto también ha sido motivo de debate en el Congreso Nacional, donde se han contrapuesto algunas posiciones, pero básicamente la idea común es el recorte de los privilegios a funcionarios públicos. Por allí gira la historia. Algunos quedaron satisfechos con esta determinación de la Presidencia de la República, pero otros dicen: hoy es el momento de iniciar una reforma estructural del Estado, algo que fue anunciado por el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, en esta comunicación con medios de prensa. Y decía él que a partir de mañana se estarían reuniendo diferentes sectores para poder abordar este tema. ¿Habrá entendimiento? ¿Se recortarán efectivamente los privilegios en el sector público? Ese es el gran debate. Y para ya entrar en ritmo con esta discusión, establecemos el contacto con las diputadas Katia González por un lado y la diputada del Pilar Medina por el otro, para ver qué piensan acerca de esta determinación y si es una medida que quedará como una anécdota o finalmente es el puntapié para esa reforma estructural del Estado. Empiezo con la diputada Katia González. Buenas noches, diputada, ¿cómo está? Buenas noches, Roberto, a vos y a toda tu audiencia. Encantada de compartir acá con la colega del Pilar Medina y con un momento de reflexión, ¿verdad? Porque creo que esta cuarentena también debe servirnos para reflexionar acerca de las cosas que podemos ir transformando en medio de la crisis. El Paraguay post-pandemia debe ser un Paraguay más justo, debe ser un Paraguay más igualitario. En ese sentido, puedo referirte con respecto al disparador de debate que apuntabas al inicio. Acá se tienen que tomar 2 medidas. La primera de ellas es una medida provisoria. En ese sentido, la Presidencia de la República está facultada con las autorizaciones y licencias que le hemos dado a realizar los recortes en el presupuesto general de la Nación, específicamente hablando de los gastos rígidos. Y por otro lado, abordar lo que también señalabas al final de tu copete, que es encarar una reforma estructural del Estado. Y bueno, para eso hay muchas ideas. Mañana a las 11 de la mañana en el Banco Central del Paraguay vamos a estar reunidos aquellos que fuimos designados por nuestras respectivas bancadas para llevar adelante las propuestas. Una propuesta que tiene que tener una fecha. Y la fecha está dada por el propio decreto del Poder Ejecutivo, que son 3 meses. Que no se convierta esto en una larga catarsis como la reforma judicial que lleva ya 7 años, como la famosa reforma electoral que empieza hace unos meses y nunca se llevó adelante. Entonces tenemos que ponernos metas.
Tenemos que tener una hoja de ruta y abordar todo lo que significa reestructuración del Estado. ¿Qué es una reforma? La reforma es dar una nueva forma a un Estado injusto, a unas entidades binacionales que siempre permanecieron al margen de la discusión porque decían que no se podía. Nos anestesiaron por 50 años de que Itaipú y Yacyretá eran un Estado dentro del Estado. Ahora resulta que había sido que sí se puede tocar la estructura de las binacionales, que no es poca cosa. Solamente en la Itaipú estamos hablando de 100 millones de dólares en salarios, Roberto. ¿Qué tal, diputada del Pilar Medina? También queremos conocer su reflexión al respecto. Buenas noches. Roberto, muy buenas noches. Un placer compartir contigo y la audiencia. Mi aprecio y mi cariño también para la colega Katia González. Agradecerte a vos por el espacio porque este tema de debate realmente a mí me lleva a la reflexión de que finalmente el pueblo paraguayo es solidario, porque ante una necesidad el pueblo se une sin distinción de color, sin distinción de clase social, y eso es muy importante. En cuanto a lo que refería sobre el decreto de la presidencia, yo tengo que felicitarle nuevamente al presidente, y porque yo no soy añetepe, pero ya lo hacía mi reconocimiento vez pasada cuando él tomó las medidas rápidamente sobre esta pandemia y que tenía a su lado también un equipo que le acompañaba, un equipo económico que buscó la forma de echar mano a los recursos que se van a necesitar y que finalmente terminamos dándole desde el legislativo todos los proyectos que ellos presentaron. Eso es demasiado importante. ¿Qué es lo que la ciudadanía critica? El privilegio desmedido. ¿Quiénes son los más odiados? Nosotros los diputados. Hoy día ser diputado cuesta mucho y porque tenés un karma muy grande encima tuyo. Bueno, con esta medida que tomó el presidente de la República, que dio el informe del vicepresidente sobre la reforma estructural, yo creo que no solamente tiene que ser por 3 meses. Tocar las binacionales, topear los sueldos máximos, yo creo que es demasiado importante, no solamente estos 3 meses, sino de manera permanente. Como ciudadanía, hoy yo celebro también este decreto. Por otro lado, tocar lo que es el descuento de los funcionarios. En principio yo no estaba de acuerdo porque creí que le iba a alcanzar a todo el funcionariado. Pero si solamente se van a cortar los privilegios, yo creo que está bien. Y sí, con los funcionarios estoy de acuerdo que se reglamente y que lleve estos 3 meses su sueldo para esta crisis que se viene enfrentando. Así es que muy contenta por el debate que hoy podemos tener. Sí, de hecho que también la convocamos a este debate o a esta conversación más bien porque conocíamos de su posición anterior donde usted había dicho que se oponía a esta determinación, pero finalmente lo que resuelve el Poder Ejecutivo es aceptado por todos. Pero allí hay que hacer una disquisición y aprovecho esta conversación con ustedes porque antes de esta determinación aparecieron llaneros solitarios demostrando supuestamente solidaridad y poniendo a disposición todo su salario y parecían héroes cívicos que daban este renunciamiento, y me refiero puntualmente a algunas autoridades de las binacionales, el caso de Nicanor Duarte Frutos, por ejemplo, que fue uno de los primeros en tomar esa determinación, y saltaba allí la voz de la diputada Katia González y decía, esto no es suficiente, aquí hay que avanzar hacia una reforma estructural y ese es el camino que hoy se está transitando, diputada. Sí, efectivamente, me copié, Roberto. Sí, te escuchamos bien. Sí, efectivamente, el hecho de buscar parches, de buscar anestesiar a una ciudadanía que está reclamando mayor compromiso, es burlarse sencillamente. Yo no desdeño aquellas ayudas particulares que se puedan dar, pero jamás esas ayudas van a generar el impacto que se requiere.
Hoy con el decreto presidencial tenemos un impacto de 56 millones de dólares. Ahí estamos hablando de ahorro, ahí estamos hablando de cifras Sí. y no simplemente de aquello que se cae de nuestra mesa para nuevamente apelar a ese recurso que tenemos hoy en la ciudadanía. Estamos cansados, Roberto, de polladas, de tallarinadas, de eventos solidarios para aquellos parientes que caen en desgracia y que no tienen una salud digna, o de aquellas personas que están en nuestros círculos de afecto, a quienes debemos hacer vaquita para poder ayudar. Y esto era una suerte de eso, de caridad. Y ya no podemos seguir sosteniendo este Estado hiperburocrático y fundamentalmente con unas binacionales que nunca van a poder justificar ese salario, que el salario tiene que tener una contrapartida que es el trabajo, que hoy no puede ser que el chofer de Nicanor gane más que el doctor Sequera, que está exponiendo su vida para, digamos, capitanear el tema del COVID. Son cuestiones que no resisten el análisis. Por eso a mí en principio me pareció una burla el hecho de haberse encarado esto como una cuestión de caridad simplemente. Sin embargo, comienzo tienen las cosas. Yo creo humildemente que el cacerolazo, esa unión que generamos, esa sinergia colectiva que a las 20 horas retumbó con muchísima fuerza, fundamentalmente en la ciudad de Asunción, está dando sus frutos. Y esos frutos están siendo también comprendidos por la clase política, que este no es un momento de juegos, este no es un momento de avaricia y este no es un momento de priorizar intereses personales. Diputada, me refiero ahora a la diputada del Pilar Medina. ¿Usted creo que quiere avanzar un poquitito más respecto a las determinaciones que se deben adoptar para ir achicando el Estado, que es lo que insistió más temprano el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez? Dijo que ese sería el resultado de esta conversación multisectorial que se iniciaría el día de mañana. ¿Qué es lo que usted propone además de este recorte de los salarios de los funcionarios públicos? Roberto, yo creo que el Paraguay va a tener un antes y un después de esta pandemia. ¿Por qué? Porque hoy por primera vez podemos tocar los recursos de las binacionales. Así como decía la colega Katia, había sido que se podía. Acá las binacionales siempre se manejaban como si fuera otro estado. Y Itaipú y Yacyretá es del Paraguay y se tiene que conocer los fondos que se utilizan, dónde va, quién recibe, quién efectiviza, a dónde va, a quién va direccionado. El uso indiscriminado de los recursos del país, porque Itaipú y Yacyretá son del Paraguay, se tiene que conocer y la ciudadanía tiene que manejar y tiene que entrar dentro del presupuesto general de la nación y englobar todo lo que es ese presupuesto para que se pueda finalmente conseguir una buena reestructuración. Por eso digo que va a tener un antes y un después. ¿Por qué? Otro punto. El control ciudadano es fundamental. El control ciudadano es fundamental y que terminen los privilegios. Esa es la idea. Y estaba pensando, y estoy en un proyecto de ley, de presentar la disminución inclusive de los diputados del departamento de la región occidental. Si esto va a tener un impacto no solamente de 3 meses, sino después de 3 meses inclusive la recesión puede llegar a 5 años y tenemos que achicar el Estado. Y bueno, y comencemos por casa. Tendríamos que achicar lo que es disminuir la cantidad de diputados de la región occidental, mirar un poco la posibilidad de terminar las gobernaciones que tienen uso desmedido también de los recursos y que se potencien las municipalidades, descentralizar las municipalidades. Con eso terminarían las juntas municipales. El tema de Parla Sur se tendría que tomar en serio eso, Roberto y Katia, y bueno, y que dentro de esta reestructuración se mire eso. Inclusive ante esta situación, yo creo que tendríamos que achicar un poquito más el Estado y convertir en secretaría, por ejemplo, el ministerio, la SEAM, el Ministerio de la Vivienda, que hace poquito se elevó sí, al rango de ministerio, que ahí los sueldos se van a asegurar porque no se va a perder, despedir funcionarios, sino se va a reducir nomás.
los recursos utilizados ahí. Y bueno, todos esos planteamientos podríamos mirar hoy que el país va a necesitar y que va a tener un tiempo para recuperarse, y que los fondos del Estado sea reutilizado en la ciudadanía, tenerles tranquilo, conforme, contento y sin hambre a la ciudadanía en primer lugar. Y posteriormente trabajar todo en conjunto, sin distinción de colores, sin populismo y sin querer prepararse para una campaña que se viene, porque no hay campaña que va a servir si de esto no salimos todos juntos. Primero tenemos que unirnos, salir de esta crisis, y posterior a ello la historia ya va a contar otra cosa diferente, Roberto. Ahora, yendo al campo ya práctico, diputada Katia, tengo entendido que son varios proyectos los que se presentaron por de pronto hacia un mismo sentido, que es el sinceramiento o el achicamiento del Estado, el recorte de los salarios. Con esta posición asumida por el Poder Ejecutivo, ¿cómo quedará el planteamiento en el Congreso? ¿Estarán a las resultas de este gran conversatorio o paralelamente se irá trabajando con estos proyectos que ya fueron presentados, y algunos de ellos, el caso de Sergio Godoy, tengo entendido que ya tiene hasta dictamen de comisión? ¿Cómo van a hacer eso? Sí, en primer lugar, Roberto, nosotros tenemos que podar el yuyal. Hay muchísimos proyectos que son inviables, proyectos que fueron presentados que tienen un solo artículo, especialmente en el Senado, ¿verdad? Hay un proyecto que creo que presentó Llano, otro que presentó Ríos, otro que presentó Patrick Kemper, y yo cito los nombres porque, repito, ¿verdad? Hay que empezar a podar el matorral y buscar aquella convergencia en donde nos pongamos de acuerdo sobre cuáles son los ejes que van a ser abordados. Por eso la reunión de mañana es muy importante. Es muy importante para que acá cada uno no empiece a disparar por su lado, y como dice el Pilar, únicamente todos juntos vamos a poder llegar a un acuerdo. Lo que dice la colega del Pilar Medina, para mí es un acto de valentía, porque es fácil para una outsider como yo decir elimínense las juntas departamentales, elimínense las gobernaciones, acá hay que recortar esto, pero para una persona que responde a un partido grande es súper difícil. Y yo veo, sin embargo, que hoy en muchos colegas colorados existe esa convicción y voluntad política. En ese sentido, el proyecto de Sergio Godoy y Roberto está bien trabajado, está bien elaborado. Ahora hay que ver qué opina de eso el Ejecutivo y buscar la manera de no pisarnos, digamos, la línea, y buscar que todos los proyectos tengan un hilo conductor. Ese va a ser el gran desafío, y espero que el día de mañana podamos establecer esos consensos y ver cómo trabajar. Ya para redondear un poquitito esta parte del programa con ustedes, diputadas, en este decreto del Poder Ejecutivo obviamente también les afectará a ustedes en lo que refiere a sus ingresos. Claro, claro que nos va a afectar, y nosotros decimos eso que tiene que ser así, ¿verdad? Todos tenemos que contribuir en esta crisis. Repito, el impacto de 56 millones de dólares es súper interesante. Nadie puede renunciar ya a esto o decir yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque la única manera es a través de una acción de inconstitucionalidad. Hay algunas noticias falsas que están corriendo en redes sociales, pero eso no es cierto, ¿verdad? Acá se tiene que acatar esta ley especial, que es la ley de emergencia, con esta decisión del Poder Ejecutivo, y el que no está de acuerdo, bueno, se irá a llorar al campito, porque ni el Poder Judicial está abierto. ¿Por qué le hacía esta pregunta? Era una pregunta retórica para ver si es que ustedes ya tienen algún esbozo, algún planteamiento de cuánto consideran que sería un salario justo para un parlamentario. No sé, del Pilar, si querés contestar. Bueno, con respecto a eso, así como dice el nombre honorable Cámara de Diputados, el ser honorable luego ya es algo demasiado grande. A mí el sueldo en sí no es secundario. El estar ahí y poder ayudarle a la gente, el poder velar por los recursos que va a la ciudadanía, por los beneficios que pueda llegar, para mí eso es suficiente. ¿Cuánto sería justo para un parlamentario? Y eso le dejo al equipo a que decida. 10 millones, 15 millones, lo que fuera, para mí es suficiente, y sería muy importante que se llegue a ese acuerdo. Pero que dentro de ese acuerdo terminen los privilegios para otros sectores, por ejemplo. Y vengo criticando, Roberto y Katia,
que dentro de la Cámara de Diputados existen funcionarios que ganan más de los diputados. Sí. Y eso es imposible de aceptar, no puedo aceptar. ¿Por qué? Porque en la línea de choque estamos nosotros. Siempre somos los diputados los que cobramos mucho, los que tenemos seguro BIL, los que tenemos todo. Yo no tengo inconveniente de renunciar al seguro de 800.000 guaraní que nos pagan, que hoy no sirve para nada. Nunca tuve guardia, no tengo chofer, no tengo ni un vehículo de la institución, no tengo ni un hijo ni hija dentro de la función pública. Hoy yo no tengo nada. Mi trabajo, mi compromiso es con la ciudadanía. Perdón. Entonces voy a estar... Perdón, Roberto. Sí, la consulta también es para ver si es que se da este presupuesto que muchos manejan, o por lo menos algunos lo plantean. ¿El parlamentario vive de su dieta? ¿Ustedes viven de su dieta o conocen gente que exclusivamente vive de su dieta? Quiero responder primero, Katia, te pido permiso. En caso de algunos colegas, el sueldo es solo un plus. En mi caso, y yo vengo del sector privado, tengo mis recursos y mi sueldo, mi dieta que yo cobro del Parlamento, yo destino exclusivamente a mis actividades sociales, a mis labores de parlamentaria y al pueblo que me eligió, porque yo tengo patrón abajo, no tengo patrón arriba. Solita, con lista abierta, yo pude entrar, entonces le debo a esa gente. Todo lo que gano va direccionado ahí. Entonces, lo que no estaría de acuerdo es que se me baje el sueldo a mí. Sin embargo, otros funcionarios que trabajan ahí y que tienen ¿cómo es que tiene garantía de permanecer? ¿Cómo es que se llama eso? Sigan cobrando inclusive más que un parlamentario. Yo quiero que se recorte todos los beneficios y que se haga justicia del presupuesto de la nación y que la ciudadanía esté enterada, que no se guarden más nada. Eso es lo que yo quiero, porque eso es lo que quiere el pueblo. Yo tengo 6 hijos, Roberto y Katia. Todos los días mis hijos críticos me dicen: ¿qué hacen ustedes los parlamentarios? ¿Qué haces de tus vales de combustible, mamá, si vos tenés estación de servicio? Sí, pero esos vales de combustible, así como Katia se va a donar, yo me voy a donar a una fundación, solo que yo no hago publicidad para que la gente vea que yo estoy haciendo, porque eso es una cuestión inherente a mi función y a lo que es mi compromiso. Entonces, que si se va a reestructurar, se reestructure bien y que todos estemos conformes, que no solamente los diputados que estamos en la primera línea seamos escrachados y que seamos los peores y que finalmente somos siempre los y las que ponemos hombros ahí en el Parlamento para sostener el presupuesto general de la nación. Katia. Sí, en cuanto a cuánto debemos ganar o cuánto no, me parece una pregunta en este momento mezquina. Nosotros tenemos que establecer que las reglas de juego para todos aquellos que ingresamos a la función pública sean iguales. Esa debe ser la premisa, que podamos entrar con reglas de juego claras, definidas y categóricas y que nos dediquemos de manera exclusiva a la función pública, porque esa es la única manera de rendir de manera eficiente, siendo una tarea de tiempo completo. Al ser una tarea de tiempo completo y establecer eso como regla de juego, el salario tiene que ser digno, lo cual no significa que uno utilice el cargo para enriquecerse. Y yo creo que la ciudadanía está dispuesta a pagar un salario digno, siempre y cuando vea el compromiso de sus autoridades. Yo he dejado de ejercer la profesión con todo lo que eso implica, en costo, digamos, de perder cartera de clientes enteras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era algo que yo siempre critiqué estando en mi profesión, que haya gente que ejerza la profesión y con eso una competencia desleal. Entonces, para mí, yo no te podría decir cuánto es. Yo lo que necesito es una previsión. Claro. Y que esa previsión esté de acorde con la función que yo estoy desempeñando. Y que tengamos la misma regla de juego, porque no puede ser que el chofer de Nicanor gane más que un parlamentario que con su firma está obligando al país.
No puede ser que un mozo o un ascensorista, acá tenemos que establecer reglas de meritocracia y también de responsabilidad. Perfecto, Y mi diputadas. firma es punta de lanza Sí. para obligar al país. Sin dudas. Muchísimas gracias a ambas por su tiempo y por haber utilizado este mecanismo de comunicación, porque estamos respetando, por supuesto, el protocolo establecido por el Ministerio de Salud de mantener distancia y, en el caso de ustedes, de permanecer en casa. Gracias por el contacto. Gracias a vos, Roberto. Gracias, Del Pilar. Nos vemos mañana. Gracias Roberto, y a la audiencia decirle que nos quedemos en casa, que los parlamentarios estamos ayudando al Ejecutivo para que los KIP y los beneficios lleguen realmente, y que esta psicosis va a pasar y que posterior a esto vamos a tener un país mucho más digno, más comprometido, autoridades más comprometidas, y que ojalá la ciudadanía estén también orgullosos de sus autoridades. Muchas gracias. Gracias, gracias. Sí, efectivamente, ojalá que así sea y que este COVID-19 que está causando estragos sirva como una excusa o como una catapulta para una reinvención en el Estado y en la sociedad toda. Ahora tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos con más aquí en Confrontados. Confío en que jueguen tranquilos, la tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Lácteos Coop te trae una nueva forma de disfrutar Tropicana Cacao. Tropicana Cacao en pote de 200 gramos. Tapita antiderrame Comfort Lid. Fácil de llevar, fácil de abrir y fácil de tomar. Fácil de abrir, fácil de tomar. Tropicana Cacao. Más que una simple chocolatada. Libre de gluten. Lácteos Coop. El sabor de la familia. Necesito, lo encuentro en Inverfin. 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 Fácil, rápido y cerca. De todo encontrarás. Inverfin. Fácil, rápido y cerca. En Inverfin encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llamanos al 021-288-3000. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Seguimos en Confrontados, estamos hablando de las determinaciones del gobierno para hacer frente a la situación económica que se plantea tras el brote pandémico de COVID-19, el nuevo coronavirus en todo el mundo. Recién discutíamos con parlamentarios acerca de la decisión del Poder Ejecutivo de establecer un recorte de los salarios de funcionarios públicos por un periodo de 3 meses y se hablaba de la necesidad de que esta reforma sea ya estructural en ese mismo plazo, que en 3 meses se tenga una determinación definitiva respecto a esta situación. Y nos planteábamos qué pensarán especialistas respecto a esto y también a las acciones que ha tomado el gobierno para de alguna manera amortiguar el impacto que está teniendo esta pandemia. Y ya estamos en comunicación a través de teleconferencia con 3 economistas, el señor Mario R. Centurión, está la señora Sara Cebaco y también el señor Luis Rojas, todos ellos economistas. Y voy lanzando ya la consulta a ver si cada uno de ustedes puede dar su parecer respecto a estas determinaciones que estábamos hablando del Poder Ejecutivo y lo que se ha hecho público principalmente en esta jornada. Buenas noches y quisiera empezar por la dama, por la señora Sara. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, muy bien. Aquí en mi casa, como todo lo que pueden estar. Como debe ser, como lo establece el protocolo. ¿Qué le parece el anuncio hecho por el Poder Ejecutivo de recortar los salarios de funcionarios públicos y las acciones que han tomado hasta aquí las autoridades para, de alguna manera, como decía, amortiguar el impacto económico de esta pandemia?
Bueno, yo creo que hay acciones, o sea, al menos se dieron acciones, lo cual fue, de hecho, dentro de todo un poco tarde en cuanto a todo lo que tiene que ver con los impactos económicos de la cuarentena. Me parece bien, dentro de todo, el debate sobre los salarios, en particular porque se incluyó dentro de este tema de los salarios el tema de los salarios de las binacionales, que en realidad era un tema casi intocable desde hace mucho tiempo. Se decía, bueno, es binacional, entonces no podemos tocar, y había sido que podemos tocar. Entonces hay unas cuantas cosas que se destapan con este debate, pero en realidad eso no me parece el debate fundamental, el de los salarios. Me parece que hay hay reorientaciones en el presupuesto que se hicieron bien, pero hay un gran ausente en cuanto a lo económico, y es grave esta ausencia, es que no se habla, o cuando se habla se rechaza directamente. Implementar impuestos a los sectores que ganan más dinero en este país, a las grandes fortunas que por ahí no están dentro del funcionariado público. No se habla del impuesto a la agroexportación de la soja, no se habla de alzar el impuesto al tabaco, cuando tuvimos todo un debate el año pasado sobre la supuesta reforma tributaria, que en realidad resultó unos pequeños cambios nomás, y todos estos sectores, los sectores del tabaco, los sectores de la soja, los sectores de la ganadería, trancaron diciendo que eso iba a afectar la producción, y en realidad esos son los sectores que efectivamente producen mucha riqueza en el país. Entonces yo creo que el tema impositivo ya es ineludible en este contexto. Me parece que está bien porque se está dando los debates sobre efectivamente, o sea, en qué sociedad estamos. O sea, tenemos gente que a causa de la cuarentena, y finalmente para de alguna manera reaccionar a esta crisis que todavía no llegó con toda no llegó todavía con toda la fuerza que se predice que va a llegar, si es que vemos el ejemplo de otros países. En todo caso, se tiene que hablar efectivamente no de pequeñas medidas de muy corto plazo que podrían ser aguantar durante 15 días con 500.000 guaraníes por familia, sino que tenemos que hablar efectivamente de queremos un sistema de salud, queremos tener trabajadores en el país que no tengan hambre. Bueno, entonces hablemos de efectivamente generar mayores ingresos. Generar ingresos para el Estado que no provenga solamente de deuda o de impuestos indirectos, vinculado al consumo, porque además, como sabemos bien, ya tenemos dos meses seguramente hasta fin de año con un consumo que va a ser mucho menor. Entonces yo creo que el gran ausente en toda esta cuestión es el tema impositivo, y finalmente que se relaciona al debate mundial de qué va a pasar después, qué hacemos con tanta deuda. Se está hablando en otros países de una refundación del sistema monetario. O sea, ya estamos hablando de efectivamente qué planeta queremos construir. Obviamente el nivel de desigualdad nos lleva a ver situaciones donde después de 2 semanas ya hay gente que tiene hambre. Entonces, si no hacemos algo mucho más estructural que permita a la gente tener mínima paz en su hogar, va Señora a ser Sara, muy crítica la situación. Permítame interrumpirle, me gustaría también escuchar a los otros economistas que están en esta teleconferencia, al señor Centurión. ¿Qué le parece lo que ha dicho su colega y cuál es la idea que tiene usted acerca de lo que se está haciendo? Sí, muy buenas noches a todos los televidentes y seguidores de Confrontados. Bueno, yo no estoy absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo
mi colega, ¿verdad? Yo defiendo otra postura. Yo soy una persona que estudia los principios de la economía de la escuela austríaca. Y lo que estamos viendo ahora en este país, en Paraguay y en el mundo entero, para nosotros es muy simple. Estamos viendo el fracaso del Estado, ¿verdad?, para hacer frente a una situación como esta, claramente. Y es una clara demostración de que el Estado, ¿verdad?, como un ente organizador, planificador de la vida de las personas o del orden social y legal, es un fracaso. Y eso se debe sencillamente porque el Estado no maneja la información. Y no puede manejar la información simplemente porque son muchísimas, ¿verdad? Y además las informaciones disponibles no son las más importantes en la economía o en la vida entera, en la acción humana misma, ¿verdad? Las informaciones más importantes son las no disponibles, las que todavía no están existiendo y que van a existir. Son 7.000 millones de personas en el mundo, ¿verdad?, que van a producir informaciones día y noche. Ahora bien, yo lo que quiero referirme concretamente a lo que está haciendo el gobierno en nuestro país. Pienso que el Paraguay en este momento, con lo que está haciendo el gobierno, está claramente, no sé si en forma consciente o inconsciente, ¿verdad?, no quiero entrar en ese tema, llevando a la destrucción de la economía, ¿verdad? Mucha gente pretende vender una falacia diciendo de que que hay que anteponer la salud, la vida, la integridad física a la economía, como si fuera que la economía o la salud y la salud sean incompatibles. Eso no es cierto. Son absolutamente compatibles. Es más, se retroalimentan uno a otro, son absolutamente necesarias, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es lo que ha hecho el gobierno que maneja el Estado paraguayo en este momento? Pues ha tomado dos decisiones absolutamente contraproducentes que nos lleva directamente a la destrucción de la economía. El Paraguay en este momento es como el Titanic, que va rumbo directamente al iceberg, ¿verdad?, que va a chocar ahí. Solamente nos falta alquilar seguramente violinistas para que nos estén tocando lo que el viento se llevó, la melodía de por quién doblan la campana o algo así. ¿Por qué digo esto? Primero, porque se ha encerrado al Paraguay. Estamos todos enjaulados y se ha paralizado la actividad económica. Eso en economía se llama shock de oferta. En este momento, la oferta está absolutamente restringida. No se produce nada y va cayendo la oferta. Pero al mismo tiempo también hay un shock de demanda, es decir, hay una parálisis de demanda. ¿Y a dónde conduce generalmente la parálisis de la demanda? Conduce generalmente a que las personas o los agentes económicos se resguardan en su ahorro, atesoran lo que tienen porque tienen miedo. Y acá estamos frente además a si se supiera terminar esto, sería mucho más fácil tal vez planificar, pero no se sabe cuándo va a terminar esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se produce lo que se llama shock de demanda? En un shock de demanda, la gente se resguarda, se atesora con lo poco o lo mucho que tiene, ¿verdad? Pero se va a terminar esto, sí o sí, a medida que va pasando esto. Y eso después nos va a llevar a un estado que en economía se llama de iliquidez. Es decir, en que ya no va a haber, porque como por un lado hay shock de oferta y por el otro lado hay shock de demanda, que se da porque no hay producción y porque la gente no gasta, no consume, guarda, y en realidad ya no va a haber, a medida que pasa el tiempo, no va a haber ya qué comprar, porque no se está produciendo. ¿Por qué? Porque estamos en cuarentena, está todo trancado, está todo bloqueado. Bueno, y al darse la iliquidez, ese estado ya es la antesala de la descapitalización, ¿verdad? ¿Y qué es lo que trae la descapitalización y el derrumbe económico? Eso se vio en la Gran Depresión de los Estados Unidos en 1929, se vio en alguna medida en el 2008, y todo eso fue producto además
del segundo elemento que voy a tocar, la segunda estrategia, digamos, que hizo el gobierno para enfrentar esto, que es la expansión artificial del crédito. Bueno, ahora el gobierno ha obtenido, mediante el beneplácito del Congreso, que no tuvo la capacidad para enfrentarse a esto, un préstamo de 1.600 millones de dólares, de los cuales el 42% es para mantener el estado elefantiásico que tiene el Paraguay, ¿verdad? O sea, de ninguna manera se está pensando en reformar este estado. Y ahí quiero señalar algo con que dijo la economista, y con lo que sí estoy de acuerdo, ¿verdad? Que ahora resulta que aparecen señales de que había sido que se puede achicar este estado. ¿Y por qué se tuvo que esperar una situación de crisis sanitaria como esta, por ejemplo, para recortar salarios? Señor Mario. ¿Verdad? Porque no se trata luego de recortar como... Allí también quisiera interrumpir para luego seguir reflexionando, para darle paso también al señor Luis Rojas, que ya estuvo escuchando lo que manifestaron ustedes. Sí, cómo no. Y quisiera también conocer su parecer. Buenas noches, señor Luis. Sí. Buenas noches, Roberto, Mario, Sara. Definitivamente es una situación extraordinaria la que estamos viviendo en Paraguay, en el mundo, con esta pandemia inesperada, no anunciada por nadie, no prevista. Cambió el escenario económico, social, político, sanitario de nuestros países en muy poco tiempo. Entonces es una situación extraordinaria. Está mucho analizar, digamos, con los instrumentos habituales de análisis económico por esta situación realmente de mucha complejidad. Pero viendo dentro de lo malo algo bueno, en el sentido de que esto nos trae, lógicamente, a nivel mundial, sufrimiento, muertes, enfermedad, una situación, pérdida de empleo, pero como mirándole por el lado positivo, nos ha permitido ver problemas de nuestra sociedad, problemas de nuestra economía, problemas de nuestro Estado, problemas sociales en general que le perdemos de vista. Yo creo que nosotros en Paraguay somos una sociedad muy conservadora, nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta muchísimo salir de la situación de comodidad o de incomodidad, aunque sea de incomodidad, igual nos cuesta salir, crear alternativas. Estamos en una situación yo creo, como sociedad medio empantanado, sin cambios, sin propuestas que nos permitan mejorar la situación en que estamos. Siguiendo con esto de ver un poco el lado positivo, esta situación nos mostró primero que tenemos un sistema de salud pública absolutamente rebasado, precario, insuficiente, con recursos insuficientes, que no está preparado para una situación como esta. Resultado de la poca inversión en salud. Ahora, de golpe, se quiere duplicar prácticamente la inversión en salud y hace falta. O sea, nuestros hospitales dan vergüenza. La preparación de nuestros recursos humanos es insuficiente. Las camas de terapia intensiva son insuficientes. Los laboratorios preparados son insuficientes. O sea, no hicimos tareas que ahora las tenemos que hacer apuradamente. Entonces, un aspecto es ese, ¿verdad? La salud pública deficiente. También un poco nos muestra la situación deficitaria del Estado. El Estado paraguayo no cuenta con recursos, entonces inmediatamente tiene que apelar a endeudarse. Ahora con los 1.600 millones es un monto muy grande, es un monto peligroso de endeudamiento que difícilmente tenga un control riguroso en su gasto, pero no tenemos colchón, no se puede usar dinero de las binacionales, dicen, no se puede usar fondos de las reservas monetarias, no tenemos impuestos que permitan recaudar suficientemente, entonces deuda. O sea, pateamos el problema y dentro de 3-4 meses vamos a empezar a tener que pagar la nueva deuda que se suma a la vieja deuda y vamos a tener un escenario más complicado. O sea que finanzas públicas paraguayas están en una situación deficitaria. Estructuralmente, todos los años arrastramos déficit. Ahí acompaña un poco lo que decía Sara. Hace falta mejorar el sistema tributario y tener una equidad tributaria con algunos impuestos a ciertos sectores económicos de mayor capacidad contributiva.
Otro factor que esta situación nos mostró, la precariedad laboral de la población paraguaya. El 71% de los trabajadores en nuestro país está en situación de informalidad o precariedad laboral, o no tiene contrato, o no tiene seguro médico, o no tiene salario mínimo. O sea, una situación laboral muy precaria, muy vulnerable. Y eso no nos debería haber llamado la atención. En Paraguay falta demasiado trabajo, de calidad, empleo, y no estamos haciendo como sociedad y como Estado las tareas para que eso sea así, ¿verdad? Entonces la gente hoy está sin ingresos, sin poder trabajar y siente el hambre, siente el parate económico, siente la caída de las ventas, siente directamente en el bolsillo y en el estómago esta situación. No hay ahorro, no hay capacidad de aguantar una situación como esta. Y la otra faceta que me parece interesante destacar también es la situación alimentaria. En pocos días se empezó a hablar rápidamente, una vez declarada la cuarentena, de el encarecimiento de los alimentos en los supermercados. Incluso se habló de que la papa, cebolla, varios rubros básicos subieron el precio más de 100% en su valor. Tomate, fruta, lo cual nos muestra que estamos teniendo un problema de abastecimiento de alimentos. El ministro de Agricultura dijo con toda claridad, hoy, lo dijo hace 3 o 4 días, ¿verdad? Hoy el 90% de frutas y hortalizas de consumo, el 90% es importado. Dependemos de Brasil y Argentina. Yo me pregunto nomás, imagínense que la pandemia se agudice, la situación se ponga más complicada y Brasil y Argentina decidan, por una cuestión de cuidar su abastecimiento interno, decidan no exportar frutas y hortalizas y productos agrícolas a los vecinos, a Paraguay. 15 días. Acabamos de ir, el kilo del tomate y de la papa va a ir a 40.000, 50.000 guaraníes. Sí. O sea, nuestra situación alimentaria es también vulnerable. Y bueno, redondeando un poquitito, creo que las medidas del gobierno no atienden estos problemas. La asistencia no está llegando, la gente está pasando mal, una mayoría de la población. Y bueno, se está necesitando más rapidez en la asistencia a los sectores más vulnerables de la sociedad. Les pido disculpas por no poder hacer una interacción más fluida entre ustedes. Estamos apelando un poquitito al orden, atendiendo que estamos utilizando este mecanismo de teleconferencia y de tal manera que la idea de cada uno pueda entenderse plenamente. Por eso estamos parcelando sus testimonios y no permitimos una confrontación directa, pero entendemos que hay puntos de vista discordantes, así como también tienen puntos de coincidencia. Quisiera pedirle a los compañeros que forman parte del staff que también participen porque ellos tienen consultas para ustedes. Adelante. Sí, buenas noches para toda la audiencia. Mi consulta es la siguiente y va dirigida a todas las personas que están acá. ¿Qué camino debemos tomar como país? A nivel económico, salud, economía, o sea, todo índole que haya que tengamos que cubrir. ¿Qué camino debemos tomar? ¿Qué debemos hacer para... No se escucha. Para afrontar... No se escucha nada. ¿Qué camino debemos tomar para afrontar lo que se viene? ¿Pudieron escuchar o no? No. ¿Cuál es la pregunta? Le repito la pregunta. O sea, básicamente lo que dice el compañero que es del staff en representación del sector estudiantil universitario es qué camino tenemos que afrontar para poder, o qué camino tenemos que seguir para poder afrontar satisfactoriamente esta situación. Adelante, señora Sara. La dama primero. Sí. Sí, perdón. Bueno, de hecho, la cuarentena, o digamos el aislamiento, con seguridad van a seguir, porque es la vía que se eligió para combatir el virus. Hay muchas cosas, como decían los compañeros, que no sabemos todavía, no sabemos cuál va a ser el pico, no sabemos hasta cuándo va a estar este virus circulando en el planeta. Hay muchas cosas que no sabemos, que la ciencia tampoco nos puede responder. Podemos ver el ejemplo efectivamente de otros países que donde hay planes económicos y una emisión de deuda extraordinaria a nivel mundial.
Por eso habrá obviamente un debate muy grande a nivel internacional, a nivel del FMI, a nivel de los bancos internacionales para ver qué es lo que se hace con eso. Yo estoy segurísima que el sistema monetario internacional no va a salir, no va a retomar el curso de la cosa como estaba antes, no es posible. Bueno, y a nivel de Paraguay, obviamente yo creo que hay un claro debate que se tiene que dar sobre, efectivamente, o sea, digamos, si bien no estamos de acuerdo sobre por ahí cómo tiene que funcionar el Estado, pero la economía no es una cuestión, la economía pues es un método de gestión quizás en términos públicos para, en cuanto a política pública, para que la gente pueda disfrutar cierto bienestar, digamos, pero es el estudio finalmente de la sociedad, ¿verdad? Y de cómo está la sociedad, si la sociedad efectivamente tiene trabajo, si la sociedad está en capacidad de producir alimentos. Cuando hablamos de que hay campesinos sin tierra, estamos hablando de economía, y al mismo tiempo cuando hablamos de que hay una persona que detiene más de 10 millones de hectáreas, también estamos hablando de economía, porque estamos hablando de repartición de riqueza y de la relación social que se da finalmente en el país. Y Paraguay es un país extremadamente desigual, entonces, y eso es lo que se nos está explotando a la cara ahora, porque mientras hay gente tranquilamente confinada en su casa, hay gente que si no sale diariamente o semanalmente a trabajar, y es lo que ahora no pueden hacer, no puede dar de comer a su familia. Entonces, obviamente tenemos que tener un gran debate sobre el Estado, para qué está y qué tipo de sociedad quiere construir. Señor Centurión. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir y con qué tipo de Estado? Entonces, para mí hay cuestiones muy claras que se tienen que ver en vista a lo que decían, digamos, también los compañeros. O sea, no podemos vivir de deuda. Obviamente, esta pandemia nos muestra todos los límites de la globalización, y para un Estado que es un Estado dependiente como Paraguay es aún peor, digamos, porque obviamente con esta pandemia lo que vemos es que todas las fronteras se cierran, todo lo que es la base de la globalización o del capitalismo globalizado, que son los intercambios de todo tipo de mercancías, de mercancías hasta virtuales, vamos a decir, cuando se trata de todo el producto financiero, es lo que está, digamos, en crisis ahora. Entonces, Paraguay, que es un país donde existe muchísima desigualdad, que es dependiente, pero que tiene riquezas enormes, que regala a muy poca gente, o que, digamos, tiene un sistema muy corrupto administrándolo, como las binacionales. Paraguay es uno de los países, de los primeros países productor de electricidad en el mundo. Yo creo que tenemos que retomar, ver qué hacemos con nuestras riquezas, qué hacemos con la redistribución de los recursos en Paraguay. En todos los rankings del mundo, Paraguay es uno de los países más desigual en cuanto a tierra, en cuanto a propiedad inmobiliaria, en el sector urbano. Esta crisis ahora ataca más al sector urbano, obviamente. Señora Sara, bien, perdón. yo estoy de acuerdo con lo que, perdón, voy a terminar nomás muy rápido. Sí, estoy de acuerdo con lo que decía Luis sobre el tema de producción de alimentos, que obviamente hay un gran esfuerzo que hacer ahí. En realidad, pero los sectores, los trabajadores urbanos van a ser los más afectados, digamos, a muy corto plazo. Sí, porque ellos muchas veces incluso no es que no pueden comprar, si no pueden consumir, no pueden comer, y finalmente no tienen ingreso que le permita consumir, que es el rol del salario, ¿verdad? Entonces hay un trabajo enorme que hacer en cuanto a trabajo, a que la gente pueda tener un ingreso, que puede ser un salario mínimo, o acá casi no existe en Paraguay la figura del cobro de un salario por desempleo,
yo creo que es una cuestión que se tiene ya que ver y que efectivamente son reformas que se pueden mirar en la urgencia, pero también en realidad hay muchos sectores que vienen trabajando sobre estos temas, sobre la redistribución, sobre el tema impositivo, sobre el tema del trabajo. Entonces es el momento para hacerlo. Yo creo que igual a nivel internacional también se coordinarán varios tipos de respuestas. Sí, eso es lo que queremos. Señores, tanto al señor Mario como al señor Luis, tenemos que ser un poquitito más dictatoriales en este caso, bueno, estamos quedando sin tiempo y quisiera que puedan redondear sus ideas en 2 minutos cada uno. Vamos de vuelta siguiendo la ronda con el señor Mario, por favor. Sí, bueno, realmente la pregunta era qué hacer, ¿verdad? Sí. Concretamente. Y yo creo que el Estado no le va a derrotar al coronavirus. Ese es nuestro problema. Ni en el Paraguay ni en ninguna parte del mundo. Si algo le va a derrotar al coronavirus es el mercado. Obviamente, es lo que se está viendo ya, por ejemplo, en Corea del Sur, donde es país en el cual se ha implementado test o toma de muestra masiva para establecer quién tiene, quién no tiene el virus y apartarlo, ¿verdad? A los efectos de evitar precisamente este famoso contagio, que es lo que es contrario a la política esta de aplanar la curva que le llaman, la estrategia que está aplicando también nuestro gobierno, ¿verdad? Bueno, entonces, lo que corresponde es, y para evitar justamente una difusión, que se expanda en forma incontrolable esto, es hacer eso. Eso en primer lugar, ¿verdad? Yo creo que eso va a costar mucho menos de lo que ya se ha gastado hasta ahora, ¿verdad? Y en segundo lugar, hay que usar la imaginación y la inteligencia para que la oferta vuelva, para que la producción vuelva, ¿verdad? Esta situación, esta desgraciada circunstancia no debe ser un motivo precisamente para tratar de imponer alguna ideología. Acá lo que hay que solucionar es con la economía esto, ¿verdad? Porque si la economía no soluciona esto, no lo va a solucionar nada, ni nadie. ¿Por qué? Porque ¿qué es la economía finalmente, verdad? Muchos creen que la economía es tener dinero en el bolsillo. No, la economía es tener que existan cosas que se pueda comprar con el dinero, ¿verdad? ¿De qué me sirve a mí tener $1 millón en mi bolsillo y si ya no hay en el mercado nada que comprar porque pues ya se produjo el desabastecimiento por este shock de oferta precisamente, que es lo que estamos teniendo ya? Eso no, hasta al más rico le va a dejar eso desabastecido, claro, hasta el que tiene más dinero. Es cuestión de tiempo nomás. Entonces, lo que se tiene que hacer es reactivar la economía, es hacer que el aparato productivo, que la estructura productiva se mueva. Eso es lo que se tiene que hacer, se tiene que ver la forma. Por supuesto que hay que cuidar extremadamente el tema de la salud para evitar el contagio. Y el mecanismo más idóneo que se ha visto y que ha funcionado en el caso de Corea, por ejemplo, perfectamente. Incluso hay una cosa que se cuenta de una científica americana, que fue la primera que detectó, Helen Shu, que detectó y que le prohibieron incluso que siga haciendo la investigación en Seattle, ¿verdad? Y creo que una coreana, ella de origen coreana, y que el gobierno de Corea le había ofrecido los test de muestra al gobierno americano y que rechazó, ¿verdad? Y que ahora es el país que tiene más contagiados, presidente, y recién ahora están liberando fondos para hacer los dispositivos con los cuales hacer la muestra, tomar la muestra, ¿verdad? Bueno, acá, para ser sintético, porque no tenemos mucho tiempo, lo que se tiene que hacer es implementar este mecanismo de muestreo, ¿verdad? Para determinar claramente, para que pueda terminar además el espanto, el pánico, porque acá también hay que criticar a la prensa, porque la prensa se ha dedicado a difundir una especie de industria del miedo, que fue muy funcional, hablando de otra cosa, al gobierno para conseguir este préstamo de $1.600 millones, porque ellos ya querían ampliar el tope de la responsabilidad fiscal desde diciembre y no consiguieron eso, ¿verdad? Y ahora el déficit fiscal va a ir al 5, al 6 y no sabemos ni siquiera si se va a detener ahí, ¿verdad? Y si el Paraguay no produce y si esto sigue prolongándose, bueno, ¿quién más le va a prestar mañana plata o otros $1.100 millones al gobierno? Nadie. Así mismo. Si es que no se produce. Entonces, tiene que producir acá. Esa es la clave. Estupendo, señor. Luis, cerramos contigo. Sí,
Yo creo que se acertó en la estrategia del aislamiento. Tuvimos la suerte de que esto empezó en China y nos dio tiempo de ver cómo se expandía y la experiencia de otros países. Se acertó con el aislamiento, la cuarentena desde el 11 de marzo. Eso está bien que continúe. Yo creo que es lo más acertado que se hizo hasta este momento. Hace falta una asistencia más rápida y más fuerte al consumo, principalmente, lógicamente, en los sectores vulnerables, trabajadores informales, desempleados, gente que está siendo golpeada por esta situación. Ahí es donde el gobierno no está mostrando eficiencia y rapidez. También pensar cómo financiar esto. Creo que endeudamiento nomás nos va a traer muchos problemas. Hay que pensar y discutir cómo podemos mejorar la recaudación de nuestro gobierno. O sea, Paraguay es un país que tiene, según los organismos internacionales, baja presión tributaria. No es un país que tiene una recaudación como la que tiene incluso Estados Unidos, países europeos, Brasil, Argentina. Nosotros tenemos una recaudación solamente del 10%. Entonces hay que discutir eso, cómo podemos recaudar más y mejor. Porque nuestro sistema de salud no va a poder frenar una pandemia como esta sin una acción decidida del Estado. Los test para determinar si una persona está enferma tienen un costo importante. O sea, pobre no va a poder pagar un test para ver si tiene o no tiene coronavirus. Es el Estado el que tiene que facilitar que las personas ese test. Además de salud, tenemos el sistema educativo público muy deteriorado. Hoy en día a mí me llama la atención, muchos colegios, escuelas quieren recuperar clases de manera virtual a través de la tecnología de la información. Y los profesores, los docentes, los colegios, las escuelas no están preparados. No se invirtió, no hay capacidad instalada, no hay recursos, no hay ni siquiera computadoras. Entonces, tenemos tareas demasiado pendientes y que corresponde. A mí me asusta cuando el ministro de Hacienda, coincidiendo un poco con el señor Mario, habla de que hay que achicar el Estado. Nosotros tenemos ausencia del Estado en educación, en salud, en seguridad, en promoción de la producción de alimentos, como mencionaba hace rato, y necesitamos repensar eso, aprovechando que este shock del coronavirus un poco nos permite salir de nuestra posición de siempre conservadora y pensar que hacen falta algunos cambios importantes. Y bueno, discutir entre todos cuáles son esos cambios, porque volver a la situación anterior nomás creo que nos va a llevar a un lugar no muy bueno. Precarización, pobreza, falta de trabajo, deudas, vulnerabilidad social. Volver nomás a reactivar lo que había, creo que no es la salida, sino pensar en cambios más de fondo. Le agradecemos a todos su participación y dejamos cada una de estas reflexiones como parte de un gran conversatorio que, reiteramos, mañana también se inicia en el Banco Central a instancias del Poder Ejecutivo, y esperemos que todas estas voces que representábamos en el programa de Confrontados hoy también tengan su participación y puedan contribuir en el desarrollo de esa reforma estructural del Estado que están mencionando las autoridades actualmente. Gracias nuevamente por este contacto. Ya no les doy la palabra para despedirnos porque literalmente nos quedamos sin tiempo. Así que muchas gracias a todos ustedes por colaborar con nosotros y por darnos a entender su punto de vista en esta noche aquí en Confrontados. Ahora tenemos que hacer la pausa. Enseguida regresamos para el cierre del programa. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo 3 años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin.
Para todas tus infusiones están las hierbas medicinales Arcoíris. Al dorso encontrarás sus recomendaciones de uso para disfrutar con sabor y confianza. Todo lo que quiero y necesito lo encuentro en Inverfin. Inverfin, fácil, rápido y cerca. De todo encontrarás. Inverfin, fácil, rápido y cerca. En Inverfin encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llamanos al 021-288-3000. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Y ya para el cierre de nuestro programa de esta noche, obviamente se habrán dado cuenta, estamos en un horario especial solamente por hoy. El próximo lunes estaremos nuevamente a las 21 horas. Para el cierre con los compañeros, quiero conocer la opinión de ustedes, la reflexión que también pueden compartir de esto que estábamos discutiendo esta noche. Buenas noches, Roberto, y a toda la teleaudiencia. ¿Quién se iba a imaginar que una enfermedad originada en un mercado en China iba a significar recortes a todos los funcionarios de este país? La verdad que la medida tomada hoy por el ministro Benigno López me parece sensacional. Son 52 millones de dólares ahorrados para el país, por lo menos en estos 3 meses. Y también lo que promulgó el presidente me parece también correcto. Que haya personas en Itaipú que ganen 110 millones me parece irracional. Y creo que los recortes también. Me parece también correcto que el presidente sea la persona que más dinero gane. Me parece lo lógico. Y con respecto al Parlasur, también estoy a favor de su eliminación. No puede ser que el Estado gaste 3 millones de dólares al año en 18 personas que a lo sumo se reúnen 5 veces al año. Y eso, esa es mi opinión. Al compañero, para el remate. Buenas noches a la audiencia, Roberto. Mi opinión, cuidemos la salud, pero no descuidemos la economía. El COVID-19 nos enseñó de que vivimos mentiras como país. Demuestra las falencias en la salud, en la economía que tenemos. Debemos prepararnos, debemos seguir luchando principalmente contra esta enfermedad que nos ha sacado luces y sombras de lo que tenemos en un gobierno. Decisiones hay buenas, pero también hay malas. Hay que recortar los sueldos excesivos de muchos políticos, de muchos cargos que no están para nada. 101 millones de guaraníes, ¿para qué? No sirve. Ayudemos a los paraguayos, unámonos, así vamos a salir adelante. Gracias. Y hoy están confrontados los mismos integrantes del gobierno, de todos los poderes del Estado, el poder judicial, el poder ejecutivo, el poder legislativo. Están confrontados con una realidad que los ha puesto en evidencia, de que la enfermedad COVID-19 en realidad terminó siendo un tratamiento, un antídoto, un antígeno contra la corrupción y contra los privilegios. Pero esto no debe quedar como una anécdota, sino debe convertirse en un elemento transformador. Y decía Katia al inicio del programa que esos 3 meses de excepcionalidad sirvan también como base para que la reforma del Estado en Paraguay sea una realidad, que se acaben los privilegios y que se tenga austeridad en el manejo de la cosa pública. Es el mensaje con el que cerramos nuestro programa hoy aquí en Confrontados y les esperamos el próximo lunes a las 21 horas. Será hasta entonces.